Pero, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Estamos aquí en la esquina de la Torre B, hoy martes 29 de noviembre de 2022. Bienvenidos un día más a mi canal, al canal de JR in the Nights. Vamos a dar la vuelta, vamos a ver qué novedades tenemos. Madre mía, qué pedazo de directo hemos hecho esta mañana. Venga, quédate conmigo, dame la manita. Bueno, pues como siempre empezamos en la esquina de la Torre B. Empezamos como siempre en esta parte de Concha Espina con Castellana. Vamos a empezar la vuelta como siempre en el mismo sentido, como JR in the Nights. Y luego al final del vídeo os dejaré un pedazo de timelapse del izado y la colocación del balancín en la Cercha Enero. Y luego el posterior desplazamiento de la Cercha Enero al fondo norte, ¿vale? Lo hemos pillado, lo hemos cazado todo, así que espero que os guste. Así que nada, empezamos, lo que digo, aquí en la esquina de la Torre B, lamas completamente desnudas, poca novedad, poco movimiento en esta zona ya después de todo lo que está pasando en las otras zonas del Santiago Bernabéu, pero igualmente hay que hacer la vuelta, hay que mostrar todos los lados del Santiago Bernabéu. Creo que por encima de la valla tenemos novedades, así que ahora lo vamos a sacar. Así que cruzamos, parece que la grúa que está aquí instalada en Concha Espina pues está trabajando en la parte de la visera. Vamos a asomarnos por encima de las vallas, yo no sé, porque tienen un trajín de escaleras para acá, escaleras para allá. Ayer se las estaban llevando, hoy de nuevo están aquí. Yo no sé, la verdad. Yo creo que estas escaleras, como dije ya en otros vídeos, van a ir para la parte del Sky Bar, en la parte de Castellana, pero de momento pues continúan aquí. Yo creo que hasta que no caben con el izado de las cerchas, que es lo más importante y atractivo en este parón del Mundial, pues no van a colocar estas piezas. Torre B, tenemos ahí al fondo, aparte de grupos electrógenos, un pedazo de socavón justo detrás de este camión, pero obviamente no podemos ver, así que pues vamos a pasar ya directamente hacia la parte de Castellana. Y tenemos la grúa Courtois, que ha sido hoy muy protagonista. Hemos visto en el directo de hoy, que podéis verlo por cierto en diferido, ya lo tenéis subido y procesado en el canal. Hemos visto cómo colocaba el balancín y posteriormente colocaba la cercha número 1, la Cercha Enero, en el fondo norte. Es increíble, ha sido increíble ese momento, y muchas gracias a todas las personas que me han traído un café, que me han apoyado, que han estado ahí cuidándome. Luego me han traído un bocadillo del Mercadona, y la verdad que es que el apoyo siempre es incondicional. De verdad, muchas gracias a todos los que me han cuidado, tanto a los que han estado en el directo como los que han estado al lado mía durante toda la mañana del día de hoy. De verdad, muchas gracias, un abrazo enorme. Estoy hiper mega reventado, es decir, voy a dar la vuelta. Creo que esta tarde van a colocar la segunda cercha en el lado norte, en el fondo norte, pero aún así creo que le voy a dejar el testigo a Maribel, porque estoy reventado. Estar ahí con el móvil, parece que no estoy doblando la espalda, no estoy cargando peso, pero estar ahí todo el día a base de recibir frío, porque hace un frío de la hostia ahora mismo en Madrid, pues obviamente eso cansa, parece que no, pero cansa. Ser youtuber tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? No te quejes tanto, JR. Bueno, ¿qué podemos sacar aquí? ¿Qué podemos sacar aquí? Mirad cómo de momento no han arreglado ese toque de JR in the Nights. Siguen trabajando en la parte perimetral de la cubierta oeste. Vemos muchísimos andamios. Ahora a ver si en la parte de Castellana podemos ver con mucha más claridad qué es lo que están haciendo. Y tenemos a nuestra izquierda ya totalmente levantada, totalmente abierta, esa grúa Courtois, que ha sido la encargada hoy de colocar esa Cercha Enero en el fondo norte. Mirad cómo está, lo alto que es, prácticamente 2 Bernabéus de altura. Claramente Vinicius es un sex boy, está llamando la atención de las chicas. Sí. Bueno, aquí estamos en la parte de Castellana, lateral oeste, hoy 29 de noviembre de 2022, día histórico aquí en el canal y en las obras de remodelación del Santiago Bernabéu. Hemos vivido una actuación muy importante, muy atractiva, que ahora veremos y analizaremos en la parte norte, la parte de la esquina de la Torre C de Castellana con Rafael Salgado. Pero mientras tanto vemos y analizamos la zona perimetral del lateral oeste, esta cubierta oeste, donde vemos que sigue creciendo, siguen colocando esos ganchos para posteriormente instalar lo que va siendo ese aislante, esa lana de roca, como en todas las partes de las cubiertas. Seguimos teniendo esas lonas completamente desnudas y totalmente tapadas, protegidas. Pero es que además, mirad esto, todas las lamas que hay, todos los armarios con lamas que tenemos en la parte de Castellana, Y ahora, hasta que no terminen con el jaleo y con el baile del izado de las cerchas y el desplazamiento de las mismas, pues me da a mí que no van a empezar a colocar todas estas cerchas, perdón, todas estas lamas que tenemos en pantalla, que no son pocas, no son pocas, al igual que todos los palets de ladrillos que tenemos también
amontonados en esta valla de la Castellana. Todos los palets de ladrillos para el cerramiento de lo que van siendo la parte superior de las puertas de acceso que tenemos ahora mismo aquí en pantalla. Aquí los tenemos. Poco a poco siguen colocando más pladur, luego lo enfoscan. A ver si ahora desde otra perspectiva lo vemos mucho mejor. Me voy a mover un poquito, me voy a desplazar. Vale. Aquí se ve mucho mejor, ¿eh? Aquí lo tenéis con mucha más claridad que en el otro lado, donde estábamos en el montículo de Bélgica, que lo tiene complicado, por cierto, de pasar de fase de grupos en su grupo ahí en el Mundial. Eso es lo que van haciendo en toda la parte superior, en todos estos lados de la fachada oeste. Otra perspectiva, toda esta fachada oeste, hoy 29 de noviembre de 2022. Vamos a pasar ya a la Torre C para ver, explicar y analizar todo lo que ha pasado en el día de hoy con ese gran izado, esa colocación e instalación del balancín. Bueno, antes de pasar quiero que veáis que este lado de aquí ya ha sido enfoscado. Aquí lo tenéis, ya ha sido enfoscado, ese material que van colocando ya ha sido tapado con el enfoscado que tenemos en pantalla. Ahora sí que sí, me voy de aquí que se me suben, las hormigas. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Que falta una cercha. Y no solo eso, no solo eso. Es que aparte ya la segunda, creo que es la segunda que van a colocar en el día de hoy por la tarde, ahora mismo por la tarde, creo que ya está a puntito. La han dejado en posición para desplazarla hacia el lado norte. Esta que tiene colocada esas piezas de unión entre cerchas, me da a mí que la cercha febrero la van a colocar ya esta misma tarde. Ha sido desplazar la primera cercha hacia el lado norte y mirad ya la separación que hay de la segunda con las restantes. Han dejado ahí un huequecillo claramente para desplazar esta cercha hacia el lado norte, así que no pestañeéis, porque aparte de que os roban, te lo pierdes. Bueno, y este ha sido el caminito de hoy, Este ha sido el caminito de hoy. Nos han desplazado, nos han manipulado lo que va siendo esa parte de este caminito que tenemos en Castellana. No se podía pasar y lo han acotado. Hemos tenido que pasar por este lado de aquí, mira, no han quitado ni siquiera las cintas y eso me da a mí que pensar, y muchísimo, porque creo que ya esta tarde vamos a volver a vivir otro izado en la misma maniobra que esta mañana. Este es el camino que nos han tratado esta mañana, que nos han modificado. No se podía pasar por la parte de Castellana, obviamente, porque había mucho peligro, y este era el camino por donde hemos pasado en el directo también, un camino auxiliar que hemos visto en el día de hoy. Aquí tenemos la esquina de la Torre C, aquí estamos esquina de Castellana con Rafael Salgado, fondo norte y lateral oeste. Aquí tenemos lo que decíamos antes, han desplazado ya la segunda cercha hacia la derecha en posición de izado, en posición de desplazamiento, como han hecho con la primera, que ya está en su sitio en posición de izado con el balancín. La grúa Courtois ha sido la encargada de llevarla a ese lado de ahí, y me da a mí lo que decía antes, que la segunda cercha ya está preparada para hacer lo que han hecho con la primera cercha. Están ahí preparando todo, ultimando todo, y empieza de nuevo el jaleo, el jaleo aquí en las obras por la tarde. Esto es un no parar y esto es un sin vivir, por favor. Y desde aquí se ve perfecto, se ve muy bien, y entra de sobra una tercera cercha en este banco de pruebas del fondo norte. Y viendo esta última cercha, esta cercha que han desplazado desde Castellana hacia el fondo norte, pues viendo que no tiene los elementos de inflado y desinflado, pues toca pensar que esa cercha es lo más probable que la pongan en un fondo, en la parte, la primera de la visera sur, o que directamente la coloquen en la parte central, sea una de las centrales. Más que nada por lo que digo, que no tiene esos sistemas de inflado y desinflado, por ejemplo, como tienen estos de aquí. Es posible que a la que esté dando la vuelta, pues parece que como que van a empezar a desplazar ya la segunda cercha, porque hay mucho movimiento ya aquí en la parte de Castellana con esas plataformas, y también tenemos muchos trabajadores ahí en la parte de la zona de los soportes verticales instalados en el fondo norte. Así que ya sabéis, no pestañeéis porque os lo perdéis. Esquina de la Torre C, hoy no están poniendo lamas. Ya sabéis que han estado colocando lamas en la parte superior de la Torre C, pero en el día de hoy debe ser que por el tema de peligro y por protección, pues no han puesto lamas en ese lado. Es más, han utilizado un montón de grúas, muchísimas grúas han utilizado para ayudar a desplazar lo que son la primera cercha, la cercha enero, a la posición de izado aquí en el fondo norte, porque podéis ver que aquí siguen prácticamente todas las lamas que trajeron. Me acaban de tocar el pito, sí, ha sido a mí.
Aquí vemos todas las lamas del fondo norte, esta esquina de la Torre C totalmente acopiadas y que obviamente con el tema del desplazamiento de la cercha pues no han podido colocarlas. Hay que ver qué locura, ¿eh? Hasta hace una semana más o menos, bueno, un poquito más de una semana, estábamos viendo toda esta parte de aquí con rodillos, con diferentes excavadoras y mirad dónde apoyan ahora las cadenas, esas orugas de la grúa Courtois. Han puesto ahí muchas capas de tierra, han puesto esos tablones, esos inmensos tablones, y ahí es donde apoya la grúa. Esto no se puede apoyar así como así en cualquier lado. Esquina de la Torre C, ahí tenemos las lamas que han colocado en los últimos días. En la parte superior vemos que algunas de ellas, en esta columna en concreto, pues no han quitado los plásticos protectores, esos adhesivos, esas pegatinas, como las hemos bautizado aquí en el canal. Bueno, y aquí tenemos las susodichas, la última cercha que ha llegado aquí al Santiago Bernabéu, que aún están montando, y la primera cercha, la cercha que primero vino al Santiago Bernabéu y que ahora mismo la cercha enero han colocado en este banco de pruebas del fondo norte. ¡Viva Cáceres, ¡Viva Cáceres! Bueno, pues por lo que veo todavía no han soltado los cables, esos cables de soporte del balancín y ese desplazamiento que ha habido desde el lado de Castellana hacia el fondo norte, así que me da a mí que tenemos que esperar un poquito más para ver el desplazamiento de la segunda cercha, la cercha Febrero, hacia este lado de posición de izado en el fondo norte. Siguen rematando la cercha, esta última cercha que han traído aquí al Santiago Bernabéu. En este caso están pintando y vemos la brochita, dos trabajadores viendo y analizando dónde tienen que pintar. Ahí están con la silicona también. Uy, qué imagen más bonita, ¿eh? Y el otro estaba bailando al limbo. Ruedas perfectamente colocadas en sus raíles y cercha prácticamente lista para izar ya a la cubierta del Santiago Bernabéu. No te lo pierdas, suscríbete, dale al like a este vídeo, no te lo pierdas, de verdad. Que aquí haremos directos y vídeos de cómo van a subir las cerchas retráctiles. Y si quieres verlo, ya sabes, este es tu canal, Fondo Norte. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos en el fondo norte? Ahí tenemos la parte de los nexos colocados e instalados en la parte de la visera norte, aquí en el Rafael Salgado. La grúa Holland, que se ha despertado hoy para no estorbar en el desplazamiento, se ha despertado y ha dicho: ojo, que yo quiero irme de aquí, no vaya a ser que me salpique algo. Estaba la punta, el extremo por aquí, en este lado, y lo que han hecho ha sido... se ha tomado una pastillita azul y ¡pa! Ahí arriba está, ya prácticamente en posición de izado, así que no hay que perderse nada de lo que vamos viviendo aquí, de lo que vamos sacando aquí. En cualquier momento pueden subir las cerchas. Me resulta súper extraño porque llevo todo el día en la esquina de la Torre C, llevo un montón de horas en el Santiago Bernabéu y aún no he pasado ni por Rafael Salgado ni por Padre Damián, bueno, ni Concha Espina. Me he quedado inerte total en la esquina de la Torre C viendo todo lo que ha pasado, que me reitero, pero está en el canal ya subido. Aquí tenemos un montón de chatarra que van sacando del interior, ya parece que el escombro ha cesado un poquito, pero mirad toda la chatarra que tenemos aquí almacenada en el fondo norte. Venga, vamos hacia la esquina de la Torre D, vamos a Padre Damián a ver qué novedades tenemos. ¡Ale! ¡Hop! Bueno, aquí estamos, esquina de la Torre D, Rafael Salgado con Padre Damián. Esquina de la Torre D, vemos las lamas completamente desnudas desde hace unas cuantas jornadas y vamos a ver qué están haciendo aquí en la fachada de Padre Damián, en la fachada este. Vamos a ver qué pasa con los soportes verticales, si han colocado algún otro. De momento los soportes verticales ya instalados y colocados en la fachada este, no han colocado más nexos, así que me da a mí que la instalación y colocación de lamas en esta parte aún van a esperar. Y lo que sí están haciendo, y lo que estoy viendo ahora mismo en pantalla, es que están preparando de nuevo el acceso al Tour Bernabéu a partir del jueves, lo que dijimos ayer. A partir del jueves día 1 se volverá a acceder al Tour por esta parte de aquí, puerta 59. Ahí vemos cómo están preparando ese porche de protección para las personas que pasen al Tour. Es verdad que llevamos todo el día sin pasar por aquí, pero no han parado de trabajar, no han parado de trabajar. Creo que en este lado están colocando los tirantes. A ver, sí, justo. Están colocando los tirantes en la parte superior entre estos soportes verticales. Vamos a sacarlo, vamos a hacer un zoom. Ahí los vemos. Están trabajando en la colocación e instalación de los tirantes entre esos soportes verticales. Simplemente pues de refuerzo, ¿no? Y creo que han puesto más soportes verticales, No. No han colocado más soportes verticales. Quedan dos, que es los que vimos en el día de ayer.
Aquí tenemos una orejeta totalmente libre y aquí tenemos otra orejeta totalmente libre, en las que tienen que encajar esos dos últimos soportes verticales en la parte central del nuevo edificio. Aquí tenemos la parte central del nuevo edificio. Seguimos viendo la colocación de nuevas piezas, nuevo material para las cubiertas. Seguimos viendo cómo trabajan en el nuevo edificio para dejarlo a punto cuanto antes. Y parece que no, pero siguen impregnando ese material intumescente en las diferentes piezas rojas que componen el nuevo edificio. Mucha actividad veo aquí en Padre Damián. Vamos a ver si han colocado lamas en la esquina de la Torre A. En el día de ayer Maribel sacó en exclusiva cómo colocaban esas lamas en la parte superior de la Torre A. Esas lamitas pequeñitas que son las encargadas de colocarse ahí en la parte superior de cada esquina. Ya sabéis que cuando empiezan a colocar lamas pequeñitas, muy finas, muy delgadas, esos que van a colocarlas en la parte superior, justamente en la pendiente entre la fachada y la cubierta. Así que vamos a ver si han colocado, aunque sean nuevas lamas, tanto en la esquina o como en la parte superior de la torre. Sí, están colocando lamas, están colocando lamas, confirmadísimo. Mirad lo que están haciendo en estos precisos instantes, mirad qué bonito cómo están colocando las lamas en la parte superior de la torre. Pero es que, madre mía, qué avance, por favor. Si es que ayer empezaron a colocar en la parte superior de la torre y mirad todo lo que tienen ahora. Todas las lamas colocadas e instaladas en la parte superior de la torre. Qué locura, tío. Ya sabéis, como pestañeéis, os roban, digo, os lo perdéis. Quito zoom. Mirad qué imagen más bonita, El sol cayendo ya en la capital del fútbol. Siguen los trabajos, siguen las plataformas activas, los trabajadores a tope. Ahí vemos cómo están recibiendo esa última lama. Parece que van a empezar una columna nueva. Creo que desde Conchaspina se va a ver mucho mejor, pero me encanta esta imagen, Es más, creo que la voy a poner en la miniatura. Vamos a hacer un poquito de zoom. Podemos forzar un poquito la máquina en este sentido para ver mucho mejor qué están haciendo en esa parte de la esquina de la Torre A. Y efectivamente, un trabajador a la izquierda, dos a la derecha, están recibiendo ya esa primera lama de la nueva columna en la parte superior de la Torre A. Madre mía, qué locura. Desde Sagrados Corazones me despido del lateral este y me voy al fondo sur. Aquí al fondo sur en Conchaspina para ver qué trabajos tenemos, qué están haciendo. Me despido del nuevo edificio hasta mañana, ya se me está cayendo el sol encima. Así que no creo que me dé tiempo ya a entrar, pero sí os voy a dejar ese bonito time lapse, tanto de la colocación e instalación del balancín como del desplazamiento de la cercha número 1, cercha enero, hacia el banco de izado del fondo norte, allí en Rafael Salgado. Os voy dejando esta preciosa imagen aquí en la esquina de la Torre A, toda esa curva que hace ahí en el lateral este. Mirad qué bonito. A mí me parece que esta va a ser una de las zonas más atractivas y bonitas del Santiago Bernabéu, por la curvatura que hace ahí en la zona del nuevo edificio. Va quedando precioso, Voy a acercarme, ya sabéis que me gustan las imágenes en movimiento. Y mirad qué bonita está quedando la Torre A. Creo que ahí a la izquierda están quitando pegatinas, están quitando plásticos protectores para dejar las lamas completamente desnudas, como las que tenemos en la parte de Padre Damián. Así que yo creo que cuando quiten todos los protectores vamos a flipar todos in the night para ver cómo quedan esas lamas totalmente impregnadas y envueltas a la Torre A. Entramos en el fondo sur, Conchaspina. Vamos a ver qué tenemos aquí en la entrada número 38, en la entrada y salida número 38 hacia el interior, donde tenemos mucha tierra, muchísima tierra que han ido sacando de la ampliación del túnel logístico, muchos dumpers, muchas plataformas, diferentes también ladrillos, y ahí vemos cómo ya pueden acceder perfectamente la maquinaria hacia el interior. Así que aquí estamos en el fondo sur Conchaspina. De momento arriba en la parte de la visera no han colocado esos nexos para instalar las lamas en la parte superior de aquí de la fachada sur. Así que nada, os dejo con esas preciosas imágenes, ese precioso time lapse, increíble time lapse que he hecho hoy en el día, con el desplazamiento y colocación del balancín y el desplazamiento de la cercha número 1 hacia el fondo norte, posición de izado. Así que espero que os haya gustado y que me dejéis su respectivo like. Muchas gracias a todos y a la Madrid. Chao, chao. Bueno, cortamos el procesamiento del vídeo porque nos venimos aquí a la esquina de la Torre C. Mirad lo que está pasando, lo que decíamos esta mañana. Están llevando a cabo el segundo desplazamiento del día. La cercha número 2, la cercha febrero, va a ser la causante, la víctima en este caso de desplazarse hacia el fondo norte, como hemos visto esta mañana, que se desplazaba la cercha enero. Aquí lo tenemos.
Ya están preparando la llegada del balancín a este lado de aquí. Así que van a trasladar ya la cercha número 2, totalmente lista, totalmente preparada. Vamos a ver cómo va a ser el proceso. Bueno, y mientras vemos cómo reciben ese balancín, mirad lo que está pasando. Están desplazando la cercha que hemos visto que se ha movido desde la Castellana hacia Rafael Salgado. La están desplazando, la están llevando hacia la última cercha, la están juntando. ¡Qué locura, por favor! Están preparando ya el desplazamiento y la posición de llegada de esta cercha que están cogiendo ahora mismo. La están cogiendo, ahí vemos el balancín con los trabajadores justo encima de la cercha. Aquí está, aquí se ve mucho mejor. Sí, chicas y chicos, camino de los 500, hacer récord de visitas y de likes. Vale, pues si queréis ver. Bueno, ya ha caído el sol, ¿eh? Ya ha caído el sol, sí. Sí, es un poco raro, pero ya han colocado el transportín ese, el balancín. Es casi una cosa muy rara, porque han dejado el balancín ahí, lo han dejado acopiado. La grúa esta ha girado hacia aquí, ha dejado el gancho por ahí, luego ha vuelto otra vez para allá y ahora ha bajado de nuevo, ha colocado el balancín, parece que lo han cortado. ¡Ojo! Se mueve. Ahí se mueve. Voy a limpiar un poco la lente. Ahí, ya está levitando. Mirad la diferencia de altura con los raíles. Y encima cayendo ya el sol, ¿eh? Ay, papito. Y hay que ver la locura de la expectación que hay, ¿eh? Hay una expectación aquí. Qué brutalidad. Como esta mañana, más o menos. Venga, que suba. No dejan pasar a nadie. Qué bonito, ¿eh? Con el atardecer de Madrid. Como vemos ahora mismo el segundo desplazamiento de la segunda cercha. Hoy, 29 de noviembre de 2022. Está justo encima, ¿eh? Encima de nosotros. ¡Qué locura! Es que es la segunda, pero sigo flipando como si fuese la primera. Madre mía, toda la gente que hay, ¿eh? Toda la gente que hay. Qué locura, cómo les encanta a las personas ver estas cosas. Madre mía, qué pedazo de imagen. Qué pedazo de imagen. Guau. El atardecer. Y aquí están con las cuerdas, manipulando la cercha, ahora que está en las alturas. Qué locura, ¿eh? Qué locura toda la gente que hay. Haciendo fotos, quedándose aquí. Mira. Qué pedazo de imagen. La señora ahí boquiabierta. Toda la gente que hay. ¡Qué locura! Cómo ha caído el sol y cómo a su vez va a caer también la cercha en el banco de pruebas y el banco de izados de aquí de Rafael Salgado in the night. Ahora sí que sí es in the night, ¿eh? In the night. In the atardecer. ¡Guau! Bueno, pues a puntito de llegar ya la segunda cercha aquí en el banco de izados de la parte norte, aquí en Rafael Salgado, fondo norte, así que nada, me despido ya en el día de hoy, que es tardísimo, pero súper tarde. Aquí vemos la llegada ya de la cercha, así que espero que os haya gustado el vídeo. Mañana subiré los timelapse respectivos de los diferentes desplazamientos de la cercha, así que muchas gracias a todos. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like y nos vemos muy pronto. ¡Chao!